buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis queridísimos hermanos y hermanas del signo de Virgo. ¿Cómo están? Esta semana me siento divinamente guiada a sacarte, para iniciar tu energía y tu lectura, una carta de semillas estelares. Vamos a tomar una del centro. Siento que con este oráculo va a iniciar tu lectura. Gracias. Comencemos, Virgo, con tu permiso. Tu vida es un tapiz. Artista, manifestación, creatividad, responsable. Virgo, qué carta tan hermosa. Yo sé que tu crecimiento espiritual, cuando esta carta sale, nos habla de un crecimiento espiritual muy avanzado, de una persona muy despierta, de una persona con una visión muy amplia de lo que es el mundo, de lo que es la vida y particularmente de lo que es esta vida que estamos transitando. Tu vida es un tapiz, nos dice de que tienes en tus manos el poder de crear tu realidad y lo sabes. Tienes el poder en tus manos de manifestar, de crear tu vida de acuerdo a tu nivel evolutivo. Tienes conocimientos más allá de la media. Has tenido un despertar espiritual muy hermoso, Virgo. Qué carta tan preciosa. No la voy a guardar, la voy a dejar acá. Perfecto, vamos con el tarot, este tarot. Muy bien. Me encanta el oráculo de semillas estelares, ya que nos habla a las personas que de una manera u otra hemos despertado en ciertos ámbitos de nuestras vidas y nos indica el proceso por el que estamos y hacia dónde nos dirigimos, ¿no? Y el despertar pues nunca es completo, siempre estamos dormidos en algo, pero cuando tenemos una carta tan hermosa como esta, quiere decir que nuestra evolución, nuestro nivel evolutivo es bastante alto. Tenemos acá una hermosa sota, nada más y nada menos que la sota de fuegos, la sota de bastos. La sota de bastos, Virgo, indica el camino que estás recorriendo, la confianza en ti mismo que tienes. Las sotas son las cartas número 1 en los palos, y en el palo de fuegos, que es el palo de bastos, indica esa energía, ese fuego interno, ese fuego interior, esa potencia, el no detenerme a pensar, el no detenerme a ver hacia los lados. Simplemente el camino es hacia adelante y hacia adelante voy. Es una persona, la sota de bastos es alguien que mira con el corazón, que mira con el alma, que no le hace falta detenerse para ver pequeños detalles, simplemente avanza, emprende, acciona, ejecuta. Tienes acá la estrella, el arcano mayor número 17 de la estrella. Gracias. Deseos que se vuelven realidad. Arcano mayor de milagros, arcano mayor del arcángel Miguel se manifiesta en esta lectura. Tienes aquí en tus manos el poder de crear, de manifestar realidades, no solamente para ti, sino para tu entorno, para tus seres queridos, para tu familia. A mí la estrella siempre me indica esa sensación, ese nudillo en la garganta, esas ganas de llorar de emoción, de llorar de alegría, al ver manifestarse nuestros deseos, nuestros sueños, ¿no? Al verse como se manifiestan los milagros. Mira, creatividad responsable, manifestación. Tu vida es un tapiz y aquí lo estás dibujando de la manera más bonita, Virgo. Qué hermosas cartas. Reina de oros, no podía ser otra que la reina de oros, quien está aquí en la parte central de tu carta, de tu energía. La reina de oros, de las reinas del tarot, es la reina que está más segura de sí misma. Tiene todo, absolutamente todo lo que desea bajo control. Tiene pentáculos, que son oros. Tiene el control de la mente, tiene la abundancia, la prosperidad, la iluminación. Ella mira con los ojos del alma, ella mira con los ojos del espíritu, tiene sus árboles llenos de frutos, está divinamente ataviada por trajes lujosos, por joyas. Es una reina serena, estable, con mucha determinación, mucho poder, mucho don de palabra, mucho don de gente, mucha decisión. Virgo, qué belleza de lectura. Tenemos el 3 de espada
hablándonos en una posición de la energía que se cierra. Virgo, esto no ha sido fácil para ti. Ya me extrañaba a mí el tema de tanto despertar, de tanto emprender, de tanto milagro, de tanta apertura de mente. No ha sido fácil para ti, Virgo. Has atravesado momentos, literalmente, la noche oscura del alma. Pero dime tú, Virgo, ¿qué marinero se hace capitán en un mar en calma? Para poder llegar a esto, tienes que transitar por esto, porque estamos en una escuela llamada vida, que no nos graduamos si no estudiamos, si no aprendemos, y tú te has graduado con honores, te estás graduando con honores, Virgo. El dolor que hayas podido sentir, el dolor que hayas podido atravesar, los momentos duros, difíciles, de duda, de literalmente sentir que se te rompe el alma, que se te rompe el corazón, es historia del pasado, es pasado. Ya para poder llegar a la cima tienes que empezar desde el cero, y tú lo has hecho, has respetado los niveles, has respetado todos los escalones, los has subido uno a uno, y puedes hablar a ciencia cierta de lo que es el dolor, lo que es la oscuridad, porque la has vivido, la has atravesado y la has superado, y te has hecho grande, muy grande. Has pasado por una torre, tu mundo literalmente se ha derrumbado para darle paso a uno nuevo. Has renacido. Esto es un tiempo de renacimiento para ti, de evolución, de crecimiento. Mira que estos dos arcanos mayores son consecutivos, 16 y 17, y para que algo nazca, algo tiene que morir. Y tú literalmente lo has experimentado. Has experimentado el derrumbe, el quiebre, el vaciar aspectos en tu vida para que algo bueno, próspero, abundante pueda llegar. Hermosa lectura, Virgo, me encanta. Te voy a dar un consejo, un mensaje de los arcángeles, porque ya que está presente el arcángel Miguel en tu lectura, vamos a ver un arcángel que se manifieste y te dé un mensaje. Tenemos acá la clarisensibilidad. El arcángel Raguel permanece atenta o atento a tus sensaciones físicas y emocionales recurrentes, pues ellas te darán instrucciones divinas. Virgo, estás experimentando momentos en los que se te están despertando dones, se te están despertando sentidos que los seres humanos tenemos, pero han sido dormidos. Y muy posible que a ti se te estén empezando a despertar ciertos dones que estaban dormidos en ti. Enhorabuena, Virgo, qué belleza de lectura, cuánto milagro, cuánta luz, cuánta evolución, cuánto crecimiento. Virgo, si te ha gustado esta lectura, si te sientes en sincronía, danos un like, suscríbete a este canal y comenta. Gracias, Virgo, enhorabuena. Felicidades, bendiciones.